Tema: literatura. La definición la describe como la disciplina que se aboca al uso estético de la palabra escrita. Los tres grandes géneros en los que se divide la literatura son el género dramático, que se refiere al texto utilizado para representarse mediante actuación; el género lírico, que se orienta al texto sujeto a cadencia y ritmo; y el ritmo narrativo, que tiene como fin principal plasmar una historia ficticia sin apelar al uso de versos. En el siglo XVII, lo que actualmente denominamos literatura se designa como poesía o elocuencia. Durante el siglo de oro español, por poesía se entendía cualquier invención literaria, perteneciente a cualquier género y no necesariamente en verso. A comienzos del siglo XVIII se empezó a emplear la palabra literatura para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión. A mediados de la misma época se utilizaba literatura para referirse a un conjunto de obras literarias. A finales del siglo XVIII, el significado del término literatura se especializa, restringiéndose a las obras literarias de reconocida calidad estética. Subtema: Don Quijote de la Mancha. Novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primer parte con el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605. Esta grande obra es la novela más destacada de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal. Se cuenta que Miguel de Cervantes empezara a escribir el Quijote en alguno de sus periodos carcelarios a finales del siglo XVI, mas casi nada se sabe con certeza. En el verano de 1604 estaba terminada la primera parte, que apareció publicada a comienzos de 1605 con el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El éxito fue inmediato. En 1614 apareció en Tarragona una continuación escrita por alguien oculto en el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, quien acumuló en el prólogo insultos contra el verdadero autor. Dicha obra cuenta con 9 personajes, 4 principales de los cuales son Don Quijote de la Mancha, su verdadero nombre Alonso Quijano, y también le decían el caballero de triste figura; Sancho Panza, un labrador vecino de Don Quijote; Rocinante, el nombre que le puso Don Quijote a su caballo; Dulcinea del Toboso, una labradora muy bella que enamoró a Don Quijote. Es la historia de un hidalgo de la Mancha de unos 50 años que, tras leer muchos libros de caballería, un género popular en el siglo XVI, decide disfrazarse de caballero andante y embarcarse en una serie de aventuras con su viejo caballo Rocinante. Tiene como fin irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciéndose de todo género de agravio y poniéndose en ocasiones en peligro. Siguiendo la tradición caballeresca, Don Quijote se encomienda a Dulcinea del Toboso, una figura imaginada por el protagonista. En el mundo de Don Quijote, nada es lo que aparenta ser. Los molinos son gigantes, las ventas son castillos, las plebeyas son princesas y los títeres son moros. Durante estas andanzas, los caminos de Don Quijote y Sancho Panza se cruzan con otros personajes que cuentan sus historias, pero no todas las aventuras son divertidas ni graciosas. En algunas ocasiones, especialmente en la segunda parte, Don Quijote y Sancho Panza se convierten en los blancos de burlas y engaños. Al final, Don Quijote ya no es el personaje cómico y burlesco. Vencido por el desengaño, nuestro protagonista recupera la cordura, pero pierde la vida. En el análisis físico de los personajes tenemos a Don Quijote de la Mancha, el cual su nombre es Alonso Quijano el Bueno. Él es un hidalgo de 50 años, escuálido, seco de carnes, seco de rostro, devorador de libros de caballerías hasta el punto de creerse uno de ellos. Sancho Panza es un campesino labrador del campo, vecino de Alonso Quijano, de aspecto básico, tosco de estatura, imprudente, vulgar, hambriento, dormilón y flojo, pero muy leal a su patrón. En lo histórico podemos observar que Miguel de Cervantes fue el único que escribió el libro del Quijote de la Mancha,
que fue publicado en 1605, y van más de 400 años, ya que se considera una de las mejores obras escritas, así como también millones de copias vendidas por el mundo. En el aspecto psicológico, los rasgos sobresalientes del protagonista, podemos observar que su personaje interpreta los ideales más altos a que aspira la situación humana, lo inaccesible y lo excelso, la limpieza del alma y la nobleza espiritual. Mientras Sancho Panza significa la realidad, lo material, el temor y la envidia. Estamos con el estudiante de doctorado de Relaciones Internacionales, David Waldman. 4 preguntas nada más. Empecemos. Para ti, ¿qué es la literatura? Pues la literatura simplemente es una forma de expresión del ser humano. Muy bueno. La segunda pregunta es, ¿cuáles ejemplos conoces en la vida diaria sobre la literatura? Ejemplos en la vida diaria de la literatura. Pues los libros, ¿qué más? Las novelas, pero no las de la tele, pues, ni las de Televisa, mucho menos. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Para ti qué te transmite la literatura? Pues la percepción del mundo por parte del autor o del dueño que genera la literatura. Okay. ¿Tú conoces algún autor del género poético, novelístico u otro? Sí. ¿Cuál? Pues poético, no sé, este cuate Mario Benedetti ha hecho poemas, ¿cómo se llama el otro? Pablo Neruda, Pablo Coelho, por favor, no, ¿qué otras más pesadas? Pues Federico Nietzsche, Cicerón, ¿cuál otro? ¿Tú cuál conoces? Los mismos que usted. ¿Crees que hace falta más literatura en México? ¿Y por qué? Más, pues no que haga falta más literatura, sino más conocimiento de la misma. Y sobre todo, pues, más disfrute de la misma. ¿Por qué razón? Pues por la misma razón de que tú conoces los mismos autores literarios que yo, ¿verdad? Habría que conocer más, tú otros y yo otros, y complementábamos. ¿No crees? La sexta pregunta. Menciona tu obra literaria favorita. Así hablaba Zaratustra de Federico Nietzsche. Don Quijote no, porque no me gusta. Bueno, pregúnteme. Entonces, ¿cuál es su obra literaria favorita? Era Blooper, el último, Don Quijote. Don Quijote me encanta. Fue el primer libro que me regaló mi abuelo. Bueno, por eso le voy a preguntar más preguntas sobre ese libro de Don Quijote. Échelo. No me acuerdo mucho porque lo leí hace mucho. Autor de la obra conocida Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Perfecto. ¿Cuáles son las características más conocidas del libro de Don Quijote? Pues Don Quijote mismo, Sancho Panza, Dulcinea. Me pregunta por los personajes. Características del libro. Sí. Pues es un librote gruesote, grandote. De lo que dice José. Es la historia de un viejillo que ya parece que como que anda perdido de manera mental, pero tiene mucha reflexión al respecto, ¿verdad? Como le digo, es uno de los libros que más me ha gustado, pero desgraciadamente hace mucho tiempo que lo leí. Si me preguntara por La náusea de Jean-Paul Sartre, que es el que estoy leyendo, Sartre, perdón mi francés, está en nivel básico, tal vez me acordaría más, ¿verdad? Pero para la otra le pregunto sobre eso. Pero no para la segunda oportunidad de la materia. No. ¿Con quién pelea en realidad Don Quijote? Contigo mismo. Consigo mismo. ¿Quién es el amigo fiel de Don Quijote? Sancho Panza, su escudero. Y la última pregunta es, ¿cómo muere Don Quijote?